El pasado lunes 31 de marzo, el Comité Ejecutivo de FECODE, junto al de las diferentes centrales obreras del país, radicaron ante el Gobierno Nacional el pliego de peticiones estatales, sectoriales, territoriales y singulares en el marco del Decreto 243 de 2024, que busca fortalecer los mecanismos de negociación y las condiciones laborales. La radicación que hubo el 31 de marzo de los pliegos de peticiones, hoy estamos ya en el proceso. Queremos señalar que este es un aspecto central en la democracia. Se trata de materializar una conquista que es la negociación colectiva de los trabajadores del Estado con los gobiernos en representación del Estado, y los pliegos que se han radicado son pliegos de nivel nacional de los trabajadores del Estado que se negociarán a través de las centrales obreras, pliegos de carácter sectorial, en el caso nuestro de educación, de carácter territorial que desarrollan en cada región y municipio, departamento y distrito las centrales obreras y los sindicatos, por las filiales nuestras, algunas de ellas, y los pliegos de carácter singular. Como ustedes pueden observar, este es un ejercicio enorme que tiene el propósito de avanzar, restituir y defender derechos. Vamos a ser convocados por el Ministerio de Trabajo para iniciar el proceso de esta nueva negociación en el marco del Decreto 243. Es una novedad en parte porque va a reducir el número de representantes y va a permitir de alguna manera que haya unificación de pliegos. Esto es una tarea bastante importante, pero FECODE tiene un importante liderazgo y una importante representación, que es la organización más grande, que tiene mayor cobertura, y creo, pues sin lugar a dudas, que es una de las más importantes de Colombia y Latinoamérica. Vamos a trabajar muy bien para que los trabajadores se sientan representados en esta nueva negociación en el marco de un gobierno del cambio que pensamos va a ser la oportunidad de finalizar este gobierno con unas decisiones importantes para los trabajadores. En ese sentido, compartimos el pliego nacional unificado. El primer punto tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos. El segundo, la formalización laboral del 30% del personal de contratistas a plantas de personal permanentes. El tercero, con salarios y prestaciones, es decir, aumentos salariales de los factores económicos. El cuarto, mujer, género y juventud, en cuanto al diagnóstico de trabajo de cuidado no remunerado. El quinto, con las garantías para el ejercicio sindical, y el sexto, otras solicitudes como lo es la eliminación del plazo presuntivo para trabajadores oficiales. En un reciente fallo, la Corte Constitucional protegió el derecho a la educación inclusiva de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en 30 instituciones educativas en la ciudad de Santa Marta. Lo anterior luego de estudiar una acción de tutela que presentó el Defensor Regional del Magdalena contra la Secretaría de Educación de Santa Marta y la Alcaldía Distrital de la ciudad ante el incumplimiento de sus responsabilidades como gestoras y ejecutoras de la política de educación inclusiva. El defensor señaló que, según lo informado por varios cuidadores y personas con discapacidad, les han negado los cupos en las instituciones educativas o los docentes no cuentan con las herramientas necesarias para conducir el proceso educativo. La Corte recordó que las instituciones educativas, las Secretarías de Educación de los entes territoriales y el Ministerio de Educación deben garantizar la adopción de los ajustes razonables necesarios para la atención educativa de las personas con discapacidad. Asimismo, reiteró que el modelo social de discapacidad exige de las autoridades, las instituciones educativas, las familias y la sociedad realicen un esfuerzo articulado que permita reestructurar prácticas, políticas, actitudes y condiciones de accesibilidad para la efectiva participación e inclusión de las personas de esta población. Para la Corte es claro que la educación inclusiva contribuye a la diversidad en los centros educativos y que este modelo pretende que las instituciones se adapten a las necesidades especiales de los estudiantes y no al contrario. La Corte concluyó que las barreras identificadas son un obstáculo para el desarrollo de la autonomía individual y para la garantía de que las personas con discapacidad puedan vivir en comunidad con opciones iguales a las de los demás, como lo determina la Convención de Derechos para Personas de esta población. La Corte Constitucional amparó el derecho de un trabajador que se negó a realizar pausas activas con música de fondo diferente a sus creencias religiosas. Al actor le fue terminado su contrato de trabajo con el argumento de la justa causa, ello por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales frente a los programas del Sistema General de Riesgos Laborales, en particular por no haber realizado pausas activas en las que se utilizó una dinámica de baile con música secular, la cual en su criterio resultaba contraria a su profunda fe cristiana. De esa manera, la Corte analizó la siguiente temática. Primero, el alcance de los derechos fundamentales en el trabajo. Segundo, el trabajo y las libertades religiosas y de culto. Tercero, los alcances del derecho a la libertad de cultos en el contexto del trabajo, a objetar conciencia en el trabajo y la metodología para resolver esas tensiones.
Cuarto, la presunción de despido discriminatorio por razones religiosas, de cultos y de conciencia. Y quinto, la salud y los riesgos del trabajo, es decir, las pausas activas. Del análisis, la Corte concluyó que el despido del accionante fue inconstitucional, pues tuvo origen en actos discriminatorios por razones religiosas y de conciencia. Se ordena mantener el pago de la cuota alimentaria a exesposa de pensionado fallecido. La Corte Constitucional conoció de un asunto de una beneficiaria de 84 años con varias afectaciones de salud, quien a raíz de su divorcio en 1984 recibía una cuota alimentaria por parte de su exesposo. Cuando él se jubiló, esta obligación se empezó a descontar directamente de la pensión de jubilación, pero tras su muerte la UGPP dejó de pagar la cuota. Para estas entidades, el hecho de que la última esposa del fallecido esté recibiendo la pensión de sobrevivientes impide que se le pueda descontar una cuota alimentaria para dársela a la beneficiaria. Por esta razón, y sin previo aviso, cesaron los pagos a favor de la beneficiaria. Al ser su único ingreso económico, decidió acudir a la acción de tutela para proteger sus derechos al mínimo vital, a la igualdad, a la vida digna, al debido proceso y a la seguridad social integral. Al revisar el caso, la Corte recordó que según la jurisprudencia constitucional, la obligación alimentaria no desaparece automáticamente con la muerte del deudor si la persona beneficiaria sigue dependiendo de ese apoyo económico. Además, explicó que cuando el obligado a pagar alimentos es pensionado y muere, la cuota alimentaria se debe descontar de la mesada de la pensión de sobreviviente, aun cuando no haya ninguna relación de parentesco entre los beneficiarios de esta pensión y la persona que tiene derecho a la cuota alimentaria. Esta corporación destacó la importancia de aplicar un enfoque de género para considerar el contexto de la familia y del divorcio. En estos casos resaltó que la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados constituye un factor estructural de la desigualdad de género que es relevante considerar. En un hecho histórico, la Corte Constitucional realizó un intercambio de conocimientos desde diferentes puntos de vista. No solo contaron con la presencia de los magistrados de la Corte, sino también con el Procurador General, la Defensora del Pueblo, el Vicefiscal General, el Gobernador del Huila, el Alcalde de Neiva, líderes regionales de docentes y estudiantes. El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, recordó que la Constitución de 1991 no solo es fruto del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también el resultado de un proceso histórico que llevó a su expedición. Esto nos permite abordar los diálogos desde una perspectiva tanto temática como histórica. Por eso es fundamental rememorar varios acontecimientos históricos que han sido fundamentales en la construcción de nuestra república y nuestro orden constitucional. En materia de educación, el presidente argumentó que estamos en mora de actualizar la Ley 30 de 1992 sobre educación superior y la Ley 115 de 1993 en lo que hace relación a la educación básica, primaria y secundaria. Mientras se adaptan estos textos normativos por parte del legislador, la Corte Constitucional debe seguir tutelando y garantizando los derechos de las personas en los términos en que la Constitución lo establece. Somos AS Leyes, Asistencia Jurídica al Magisterio.